Sí, muy buenas tardes a los... No, es ese ruido. Oye, ¿no? Ese ruido, no, el ruido que estás haciendo con el lapicero. Se escucha. Ya muy buenas tardes nuevamente a ustedes, queridos alumnos que siempre nos acompañan por esto de los feriados. Creo que no nos veíamos hace como una semana, ¿no? Que esa última sesión que tuvimos acerca de diversos poetas peruanos, conversamos acerca de la poesía peruana. Cada uno de los que asistió a esa reunión pues dio cuenta de determinados poetas que se les había seleccionado previamente, tanto el señor Maldonado, porque yo me confundí un poco, porque después tengo un curso con el cual a veces me confundo con la lista, pero sí han expuesto acerca de los poetas que se les asignó, una breve aproximación. El señor Maldonado, que fue sobre la avenida Yerobe, luego la señorita Piñán, que habló sobre Eguren, ¿no? Un poeta importantísimo. El señor Ruiz Chinchay habló a propósito sobre Valdelomar. Sí, y no sé si me quedó la duda si es que el señor Mozo, que pertenece a este grupo, dicho sea de paso, ¿no? Ya le asigné también poemas sobre justamente González Prada, de quien habíamos estado hablando, pero bueno, no sé, ya se aclarará este aspecto. Lo cierto es que haciendo mi recuento de alumnos que tengo en esta asignatura del taller de crítica literaria 1, no está acá en orden alfabético, pero de todas maneras hago esta relación para que se sepa, ¿no?, que han cumplido la mayoría con los trabajos, con las prácticas que se les va dando, considerando más que ya tienen definido cuál es el tipo de examen final que van a tener, han hecho algunas prácticas. Sí me gustaría seguir trabajando así en esa misma línea, ¿no? Entonces, conforme me van dando la información, yo voy anotando aquí también quienes están presentes, ¿no? Quienes están presentes para propiciar también de esa manera un diálogo. Entonces, por ejemplo, el señor Mitma sí está presente, ¿no? Luego el señor Mozo creo que no está presente hasta el momento, por lo menos. El señor Maldonado Galindo tampoco me parece que está presente hasta este momento. Luego la inquietud mayor mía es respecto de la señorita Ayans, ¿no? Que no sé si está siguiendo o no regularmente el curso, porque se produjo una suerte de retraso, diríamos, en el caso particular de ella, de su examen parcial. Luego lo envió fuera de fecha. No estoy seguro realmente de haberlo calificado, porque como todo está programado, yo ahora averiguaré y yo le diré para la próxima semana en qué quedó su trabajo, ¿no? Porque he visto que sí, ha estado siguiendo el curso, pero creo que luego se dio una tarea y por ejemplo en esa tarea ella tampoco no participó. Bueno, la señorita Piñán, que ella siempre participa, el señor Chumbes, que también recuerdo que ha estado presente, algunos también creo que ha faltado. El señor Ruiz Chinchay, con respecto al cual yo tenía ciertas dudas, ¿no? Sí, él también ha participado con su respectivo trabajo. Bueno, entonces, como estamos en estos capítulos relativos diríamos así, a la poesía peruana, que es una de las partes de la literatura
con la que ustedes siempre se van a encontrar ahora en su condición de alumnos, de estudiantes de especialidad, y luego siempre a lo largo de su desarrollo académico, siempre se van a encontrar con esta dificultad de cómo evaluar la poesía, ¿no? Cómo poder valorarla adecuadamente. Ese ha sido hasta hoy para mí también el mayor problema, ¿no? Ese ha sido, ¿qué cosa es la poesía? Finalmente, es que esta pregunta de qué es la poesía es compleja porque la poesía lo es, ¿no? Y además porque el concepto nació hace miles de años, ¿no? El concepto de poesía. Por eso me he permitido para esta clase prepararles un material que luego ustedes lo ubiquen en el aula virtual. Yo voy a leer y comentar este trabajo. Verán ustedes que hay, digamos, no hay algo que ya ustedes no conozcan, que hayan trabajado incluso en esa línea. Bueno, pero me he permitido en todo caso sistematizar estas ideas que me pueden ser útiles no solamente para mí, sino también para cualquier otra persona que esté empecinada o que esté con la tarea de trabajar acerca de la poesía. Entonces, en cualquier momento que ustedes quieran hacer una pregunta, o quieran hacer un aporte, o quieran señalar alguna observación, la hacen sin mayor problema. Por favor, yo sé que en este sistema de la educación virtual, el alumno tiene el privilegio de estar siempre escondido, ¿no? Mientras que el profesor no. El profesor siempre está dando la cara, como la hago yo ahora y siempre. Pero ustedes no se guíen ahí veo que también está ya presente el señor Mozo, ¿no? En fin, entonces bueno, me alegra, estamos siguiendo con ellos, junto a este grupo pequeño. Y les decía a todos que para esta clase, además como es una suerte de reencuentro luego de los feriados y de toda esta parafernalia patriótica, entonces me he permitido yo, a manera de aporte personal pequeño, ¿no? Limitado, he permitido trabajar algunos apuntes básicos que sí tienen relación específicamente con la poesía, pero tienen también relación con la literatura, ¿no? Que por cierto son dos términos que utilizamos constantemente dentro de nuestros trabajos monográficos, dentro de nuestras tareas académicas, ¿no? Y esto es así porque la especialidad que hemos elegido, ¿no? Es una especialidad que viene desde los tiempos griegos. Imagínense, miles de años, ¿no? El primero en sistematizar estos conocimientos, como ustedes saben, fue Aristóteles, porque de pronto el ser humano a partir de cierto momento, o luego de manifestar su creatividad como un ser que no solo pensaba, sino que creaba con las manos principalmente, o con cualquier otra parte de su cuerpo, iba creando las artes. Y así, por ejemplo, ante el espectáculo de una piedra, o de muchas piedras que vio por allí el ser humano en aquellos tiempos primigenios, de pronto pensó y dijo, pero a esta piedra yo le puedo dar una forma, ¿no? Surgió ya, porque estaba dentro de nuestra estructura mental, la idea, y por ejemplo, esa piedra de pronto se convirtió en, por ejemplo, un objeto, ¿no? Un objeto ya con una función, con una finalidad determinada, por ejemplo, en este caso con la función de una piedra de ser, por ejemplo, un pequeño adorno que está ahí, ¿no?
o una piedra pensada para auxiliar a las tareas que se hacían, por ejemplo, en el ámbito de la cocina, ¿no? Y así también, diríamos, el ser humano escuchaba que las aves expresaban sonidos, ¿no? Y eso también llevó a la invención de la música. El ser humano también comenzó a inventar instrumentos, inventar con los elementos que estaban ahí en la naturaleza, comenzó. Entonces, de pronto, quizá con un hueso o con una madera, creó una flauta o una zampoña, y a través de esos medios pudo también dar rienda suelta a su imaginación. Y de pronto nació la música, ¿no? Con todas sus habilidades, con todas sus diversidades. Luego, aunque vamos a hablar también de él, bueno, que casi cada objeto, cada elemento que había en la naturaleza le sirvió al ser humano para crear un arte determinada. Y por otra parte veíamos que el ser humano también desarrolló como un instrumento importantísimo, ¿no? De carácter inmaterial, podríamos decir, y este elemento fundamental fue el lenguaje humano. ¿Cómo nació el lenguaje humano? Nació sin duda con la colaboración de dos personas, ¿no? A y B, que de pronto se dieron cuenta que su propio organismo, sus propias cuerdas vocales, o toda esta parte de nuestro aparato fonador, no solamente servía para gritar, ¿no? Sino que también mediante un largo proceso, de pronto comenzó a servir para crear palabras, ¿no? Y luego ya vino esta multiplicación de palabras, las palabras se convirtieron en discursos, los discursos se convirtieron por último en obras literarias, y así por el estilo, ¿no? Entonces eso es lo que he querido reflejar en estos conceptos, en estos apuntes básicos, que repito, no ofrecen nada nuevo, porque no hay nada nuevo bajo el sol, y además como nuestra actividad literaria, sea como creadores o como críticos, porque en ambas actividades mueven ustedes, entonces nació el concepto de poesía, ¿no? Entonces eso es lo primero que voy a leer en estos materiales, y como les digo, en cualquier momento que ustedes quieran hacer una pregunta, yo encantado, porque me servirá para enriquecer estos apuntes básicos. Lo he utilizado en otras oportunidades, y es una clasificación de la poesía, ¿no? Primero, desde un punto de vista general, ¿no? Cómo nace este concepto de la poesía, y luego ya específicamente y más en relación con la poesía peruana, que es la que nos interesa, en la que nos interesa profundizar, ya ustedes podrán aplicar, ¿no? Podrán utilizarlo en función de esa clasificación que ya la conocen, pero que en todo caso he querido yo sistematizarla en esta otra oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de poesía, por ejemplo, si yo le preguntara a cualquiera de ustedes ¿qué es poesía? Y claro, todos ustedes saben qué es poesía, ¿no? Pero tendría quizás ciertas dificultades para decir poesía es tal cosa, ¿no? Porque sigue siendo así, fíjese, sigue siendo así, ¿no? Es decir, aún hoy es difícil definir qué es la poesía. Entonces, a propósito de ello, de este reto que yo me planteo, ¿no? De este reto insensato, dice, bueno, la poesía es palabra de antigua data, ¿no? Es una palabra muy antigua y de múltiples significaciones, dicho sea de paso, pues todos utilizamos en diversas circunstancias
la palabra poesía. Su existencia en tanto palabra surgió en la antigua y clásica cultura griega. Ahí nace el concepto de la poesía. Su significado viene del término poiesis. Poiesis. Están siguiendo el texto, por favor. Ya, en cierto momento quizá les pida que ustedes también lean. Poiesis, que significa creación, ¿no? Creación. No solo verbal, sino de todo tipo, incluso de objetos materiales, de piedra, de madera, de metales. O sea que poiesis era crear. Luego ya se restringió el sentido a la creación verbal, ¿no? En todo caso, la complejidad de su definición de qué cosa es la poesía deviene de su acepción original y de su amplitud para significar muchas dimensiones de la realidad en la que vivimos, ¿no? Podemos decir, es un momento poético, por ejemplo, ¿no? O qué bello atardecer, qué poético, en fin. Entonces es un término que tiene varias acepciones, pero a la vez es un término muy técnico. Las demás artes tienen un solo nombre que las identifica, ¿no? Pintura, música, escultura, arquitectura, danza. En cambio, la disciplina que nos identifica tiene varios significados, ¿no? Tiene varios significados. Uno de los primeros en aludir a la poesía en su esencia verbal fue Aristóteles, en su famoso y legendario libro Poética, ¿no? Es decir, nació la poesía, pero no solamente nació, sino que se diversificó, ¿no? Que se volvió poesía, sí, creación verbal, ¿no? Pero de diferentes tipos, según ciertos puntos de vista. A eso aludo aquí, en cambio, ¿no? Las páginas de este milenario volumen nos permiten establecer una tipología, una primera tipología. Ya está en desuso, podríamos decir, porque el curso de los miles de años ya no se usa en la práctica, pero siempre es necesario volver a ella, ¿no? ¿Qué es lo que propuso? Ya que poesía era creación verbal, ¿no? ¿Cómo se la podía clasificar según este autor Aristóteles, que es el que, bueno, además de otros conceptos, ha sido, como diríamos, la pieza fundamental para el desarrollo de todos los conceptos que luego han venido y que han servido para crear este mundo del conocimiento que es la literatura. Y claro, es un mundo muy amplísimo, ¿no? Entonces, considerando, según Aristóteles, que poiesis era un hacer, entonces él estableció que en cuanto a esa capacidad poética, había hasta 3 o 4 grandes modalidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, el término general en esa época entonces que se utilizaba no era literatura, no se hablaba en esa época de literatura, no se había inventado todavía. Ahora ustedes y a mí nos llaman literatos, pero en aquellos tiempos los conocimientos acerca de ese arte estaban relacionados con el concepto de poesía. Y entonces, en base a esa visión de ese momento histórico, ¿no? Bueno, Aristóteles se aventuró, ¿no? Y quizá luego, claro, ya tomamos muy en serio lo que él diría quizá tentativamente, pero no le faltó mucho de razón en la propuesta, la primera propuesta, ¿no? Digamos, qué clases de literatura había sido capaz, perdón, qué clases de poesía, ¿no? Insisto en el concepto. Después utilizaremos el concepto de literatura. ¿Qué clases de poesía había sido capaz de crear el ser humano hasta ese momento? Y ya estamos hablando de varios siglos, o quizá de miles de años, en que ya se habían creado muchas obras extraordinarias que incluso están vigentes hasta hoy. ¿Cuáles son esos tipos? Para ir entrando en materia y para que ustedes también se vayan
orientando con respecto al objetivo de estos apuntes que les estoy planteando. Primero es la poesía épica. Siempre iba delante el sustantivo, ¿no? Poesía épica. ¿Por qué poesía épica? Épica ya viene a ser como un adjetivo, ¿no? Viene de epos. Épica viene de epos, que significa hechos, acciones. Por eso es que uno de los primeros grandes géneros en surgir justamente se llama la epopeya, ¿no? Epopeya, que crean los griegos. ¿Qué caracteriza la poesía épica? Porque no es que Homero le haya llamado su obra epopeya, no. Él simplemente creó con instrumentos respectivos, ¿no? Fue ya la tradición, la crítica literaria, fueron Aristóteles y otros estudiosos que describieron este ámbito tan amplio que existe hasta hoy, ¿no? Porque es un modo de hacer literatura, pero que va cambiando según los milenios, según las culturas, va cambiando, se va enriqueciendo como un árbol, ¿no? Que al comienzo tiene pocas plantas y luego tiene una variedad de plantas. Entonces la poesía épica, disculpen, utilizaba el verso. El verso es otra creación, ¿no? El verso no es como una planta, ¿no? El verso no es como una piedra, no. Es algo que en cierto momento, no me voy a detener a explicar este concepto porque ustedes lo manejan perfectamente, pero en todo caso es un número de sílabas, un conjunto de sílabas, ¿no? Por ejemplo, puede haber un verso de 11 sílabas o un verso de 14 sílabas y ya se fue creando toda esta complejidad. Y en la época en que aparece la poesía épica, hace miles de años atrás, parece ser que en la literatura griega se utilizaba el hexámetro, ¿no? El hexámetro, que era el verso más o menos extenso, que estaba dividido entre 7 y 7 sílabas. Bueno, entonces tratando de definir de manera, por cierto, solo así sintética, ¿no? Siguiente de la profundidad, utilizaba el verso con sus sílabas largas y cortas, porque así era en esa época, ¿no? Y con la ayuda de la inspiración y la capacidad de narrar una determinada historia, dio origen a las primeras obras conocidas y leídas hasta la actualidad. Nos referimos a la Ilíada y la Odisea, atribuidas a Homero, uno de los creadores inmortales de nuestra cultura. Con el devenir de los tiempos y los cambios de todo tipo que experimentaron las sociedades en sus respectivos momentos, este tipo de poesía albergó ya en la Edad Media a los cantares de gesta, el cantar de Mío Cid, digamos una especie de epopeya de la época de la Edad Media, ¿no? O los mitos, las leyendas, los cuentos, hasta llegar a la aparición de la novela, ¿no? La especie literaria más famosa de estos tiempos y que se ha multiplicado en una serie de variedades, ¿no? Pero la esencia de la épica es contar algo, narrar algo, relatar algo, ¿no? Y es algo que lo hacemos tanto en el plano natural, en el plano real, como en el plano artístico, en el plano poético, porque todas las personas que vivimos dentro de la realidad, ¿no? Que nos pasan diferentes cosas, luego contamos eso que nos pasó, lo contamos ¿a qué estoy apelando? A la función épica. Pero claro, ya si yo elaboro un cuento o elaboro una novela, estoy trabajando sobre esa modalidad principal, que es la modalidad de narrar. Y ya le podré agregar todas las técnicas que ustedes quieran,
pero en esencia hay algo determinante que es la función de narrar, contar una historia. Parece ser que los seres humanos tenemos esas dos tendencias, o a narrar algo, ¿no? Narrar algo, puede hacerlo en presente, en pasado, hasta en futuro, ¿no? Evocar algo, crear una historia. Y por otra parte parece ser que también no solamente nos gusta crear historias, no solamente nos gusta relatar, sino también nos gusta oír historias, ver historias, ¿no? Oír, leer, y esa es la razón de ser, esa es la razón de ser de nuestra especialidad. Gran parte de bueno, en todo caso, la poesía épica, entendida en ese sentido primigenio, como la capacidad de crear historias, como la capacidad de narrar, bueno, ya no se le llama así, pero el origen está ahí, ¿no? Por eso he hecho referencia desde las antiguas epopeyas hasta la novela. ¿Cuántas clases de novela hay? Varias clases, ¿se da cuenta? ¿Cuántas clases de cuentos hay? Varias clases. ¿Y cuántas clases o por ejemplo, la diferencia entre la narración fantástica y la narración realista, ¿no? Es decir, esa potencialidad que tenemos culturalmente hablando de narrar, ahora actualmente ya no se da solo a través de la literatura, sino se da también, por ejemplo, a través del cine, ¿no? A través del cine, a través de la televisión. Es decir, me refiero a ese aspecto, ¿no? Entonces, siempre va a haber entre nosotros esa tendencia a crear y a degustar de esa creación. Por eso la poesía épica necesita los autores, los creadores, y también a los lectores, los estudiosos, que son ustedes, ¿no? Así parece pues haberse establecido esta forma básica de antigua data, ¿no? Y que ha ido evolucionando y que se mantiene. Actualmente, por ejemplo, ya nadie habla de poesía épica, pero sí la gente dice, por ejemplo, la narrativa, ¿no? Es el resultado de la salvación para la cuestión terminológica. ¿Qué te gusta más a ti, la poesía o la narrativa? Pero uno dice, no, a mí me gusta más la narrativa. Pero cuando dice la narrativa, que ya es un nombre muy posterior, uno está aludiendo a este tipo de poesía, que en el pasado era la poesía dedicada a cantar o a relatar, como hicieron los griegos con esos dos grandes monumentos que han quedado como testimonio, ¿no? Pero muchos siglos después, por ejemplo, cuando a don Miguel de Cervantes se le ocurre escribir el Quijote, ¿no? Una novela fundamental, lo que él está haciendo ya en esa época es actualizar esa función narrativa, esa función épica, actualizarla, ya no mediante el verso, sino mediante la prosa, ¿no? Y claro, la historia ya no está encarnada como en los tiempos gloriosos de la Grecia antigua. La historia ya no está encarnada por príncipes, reyes, dioses, semidioses, como ocurrió en la edad antigua, sino ya la novela de Cervantes, por ejemplo, está protagonizada por dos personajes comunes y corrientes, ¿no? Que son Don Quijote y Sancho Panza, y bueno, y los miles de personajes que aparecen dentro de esta ficción. Todo eso comprende entonces la poesía épica. Luego se habló también de la poesía lírica, ¿no? Que es donde vamos a centrarnos más después de esta introducción general.
la poesía lírica. Y digo esto, por cierto, asumiendo, sintetizando mucho, digo, en sus lejanos orígenes se elaboraba en el lenguaje en verso, una variedad creada con fines artísticos, ¿no? También la lírica se hacía en versos, en principio. Se distingue de la anterior, o sea, de la épica, porque expresa sentimientos, vivencias, a través de sus variedades formales, que son infinitas, recrea toda la interioridad de los seres humanos. Pero también describe, evoca los sueños, deseos, imágenes que se anidan en alguna parte de nuestra infinita mente, ¿no? Por supuesto, es un universo ilimitado que existe desde los tiempos primigenios y sigue enriqueciendo a todos quienes participamos del mundo de la literatura, ¿no? Entonces, yo que soy profesor de literatura, ¿no? A mí me gusta la épica, me gusta por lo que hoy se llama la narrativa, ¿no? Pero también me gusta la poesía lírica, ¿no? Que ahora simplemente decimos poesía, ya no decimos lírica. Pero como en esos tiempos, al lado de ese sustantivo poiesis, que era crear, existía un adjetivo, estamos reproduciendo esas expresiones de antigua data. Y ustedes me están entendiendo porque, aunque ya no se les use, se refieren a estas diferencias que hay, ¿no? Bueno, también está la poesía dramática, de difícil definición, ¿no? Pero antes de seguir adelante, déjenme decirles entonces que con este instrumento que es la base de todo, que es el lenguaje, el ser humano desde muy antiguo también descubrió que no solo podía narrar, ¿no? Contar una historia, sino que también podía expresar su interioridad, podría decir, expresar su emoción, su amor, y ese amor no solamente era a una mujer, podía ser también a un objeto, o podía ser un sentimiento, una vivencia, ¿no? Ahí está la riqueza, de la poesía lírica, es capaz de expresarlo todo. Y, por otra parte, suele utilizar también en algunos casos los recursos propios de la épica, así como la épica también suele emplear recursos propios de la lírica, porque al final es un todo, pero por razones operativas, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, por más deseos que tengan, tendrán que especialmente especializarse en una de estas grandes áreas que tenían estos nombres remotos que ahora estamos reflejando. Luego viene la poesía dramática, ¿no? Hoy casi no se habla de poesía dramática, pero acá yo recuerdo, digo, bajo esta denominación aludimos a las obras breves o extensas que representan conflictos que enfrentan a unos seres humanos contra otros. Y aquí yo me encuentro con un problema, porque también en la épica hay conflicto, también en la lírica hay conflictos, ¿no? De manera que cuando hago referencia aquí al concepto de conflicto, yo mismo me complico mi propia visión de todo esto, pero lo que se demuestra en todo caso es que hay una mezcla y que estas clasificaciones que estamos haciendo, ¿no? Son solamente operatorias. En todo caso, digo acá, a diferencia de las dos anteriores, o sea, de la épica y la lírica, la creación y la lectura de estas obras puede darse de modo pasivo, lectura silenciosa, ¿no? Si yo leo, por ejemplo, a Pedro Calderón de la Barca y leo La vida es sueño, la leo de principio a fin. No deja de tener puntos de contacto digamos, con la épica. Porque ¿qué es lo que nos propone Pedro Calderón de la Barca? Una historia, pero una historia donde no hay narradores.
Esa sería la gran diferencia que hay entre la épica y la dramática. En la épica, cualquiera que sea la especie de la que estemos hablando, siempre hay un narrador, ¿no? Explícito, implícito, como ustedes quieran. En cambio, en la poesía dramática es simplemente el autor, ¿no? El creador, simplemente da vida a estos personajes, los ubica ahí, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Edipo Rey, ahí está. Sófocles crea estos personajes y estas obras, yo por ejemplo, o seguramente pasa con ustedes, seguro nos hemos leído muchas obras dramáticas griegas y nunca las hemos visto representadas, pero nos damos cuenta que la estructura de la poesía dramática es un poco diferente, ¿no? Entonces se puede dar de modo pasivo, como he dicho, la lectura silenciosa, o suele ser representada en un escenario con presencia de actores, ojo, que desarrollan las acciones ante un público que sigue de modo directo lo que el director de la obra ha decidido que se muestre. Por eso, aunque Shakespeare escribió Hamlet hace varios siglos, sin embargo, el Hamlet se sigue representando, ¿no? Y cada director añade cierto matiz. Bueno, ahí en el caso de Hamlet, el conflicto es ser o no ser, como se dice en la propia obra. Aunque a mí, en mi modesto entender, más que de ser o no ser, se trata de hacer o no hacer, ¿no? Porque, digamos, el conflicto de Hamlet es matar a su padre, no matarlo, así como en el Edipo. En cambio, donde, claro, en circunstancias diferentes, lo que hace Edipo es matar a su padre, ¿no? Y luego casarse con su madre. Son situaciones que el destino ha determinado. Pero ya acá, en el caso de Hamlet, estamos en coincidencias que hay, ¿no? Entre estas obras literarias, ¿no? Así nació entonces de esta manera el arte teatral en la antigua Grecia, y las tragedias plasmadas por los tres autores clásicos se leen y se representan hasta la actualidad. Se quiera o no se quiera, se dice que, por ejemplo, Edipo Rey es la obra dramática más perfecta. Toda la posterioridad no ha sido capaz de superar a estos monstruos de la creación, en este caso dramática, que fueron los griegos, ¿no? Y luego he puesto acá, dentro de esta clasificación que ustedes acaban de escuchar, un capítulo al que he llamado la poética, que también podría haber puesto la teoría literaria, ¿no? Porque bajo este concepto de la poética, me estoy refiriendo a eso precisamente, es decir, a los conocimientos que tenemos, los conocimientos sistematizados que tenemos acerca de cualquiera de esas tres clases de literatura a las que me he referido, ¿no? Por eso acá pongo la poética consiste en la sistematización, clasificación, análisis y valoración de las obras literarias ya mencionadas, épicas, líricas, dramáticas, etc. Es un conocimiento antiguo y amplio acerca de las grandes cuestiones o de los detalles menores que plantea la literatura en tanto objeto de análisis. Fue Aristóteles el primero de una larga lista de filósofos, pensadores, hermeneutas, filólogos, críticos literarios que han incrementado y complejizado este universo al que pertenecemos, ¿no? Bueno, les he contado hasta el momento estos aspectos antiguos, ¿no? Estos aspectos primigenios de la especialidad.
dentro de la que nos movemos. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen algún aporte que hacer, alguna observación que quieran señalar. Con todo gusto, ¿ah? Pues todos ustedes son seres pensantes. No sé qué les parece esta propuesta a la que nos hemos referido brevemente. Es así, y ya he adelantado que en parte esto está vigente y en parte no. Es decir, que con esto quiero decir que el conocimiento antiguo no debe ser desechado, porque lo que hoy estudiamos dentro de lo que se llama la literatura proviene de allá. Es decir, que no hemos inventado mucho en relación con lo que se inventó hace miles de años, ¿ya? Bien. Bueno, si se les ocurre cualquier pregunta, como les digo, por favor, no me voy a molestar que me pregunten, ¿ya? Bueno, dicho esto, paso a un siguiente ítem, que consiste en señalar que actualmente, yo en esta primera parte me he referido a la poesía épica, lírica, dramática, que sobreexisten, están vigentes hoy, pero ya bajo otras denominaciones, ¿no? No sé si son mejores o peores, no lo sé, pero este problema de la terminología se dan cuenta que es complejo, ¿no? Bueno, todo esto de alguna manera se ha simplificado, ojo, se ha simplificado adoptando por el momento, ¿no?, como ustedes bien saben, el concepto de literatura, ¿no? Literatura, que es el nombre actual de nuestra disciplina. Sin embargo, la literatura está relacionada con todo, ¿no? Con todo. ¿Por qué? Porque la literatura se hace con lenguaje. Y por eso ustedes van a encontrar que la literatura esta, que es nuestro patrimonio, ¿no?, que es nuestro objeto de estudio, sin embargo, tiene muchas relaciones con la filosofía, con el periodismo, ¿no?, con el propio lenguaje común y corriente, con la antropología. Es decir, estamos en una diversidad, en una complejidad, ¿no?, infinita. Bueno, digo acá, porque ahora sí nos vamos hacia la poesía lírica, ¿ya? Y ahí sí me gustaría que ustedes intervengan o propongan algunos otros ejemplos más, aparte de los pocos que yo he puesto, ¿no? Digo acá lo siguiente: después de haber presentado una visión somera de lo que abarca la literatura, como un refrescamiento para ustedes, ¿no?, en tanto universo verbal y artístico susceptible de conocimiento, vamos a concentrarnos en la exposición de lo que hemos denominado poesía lírica, ¿no?, porque de eso hemos estado hablando. Todos estos poetas a los que nos hemos referido pertenecen a la lírica, que está muy claramente diferenciada, por ejemplo, si lo vemos a nivel de libros, de los otros géneros, ¿no? El caso de el ejemplo más patente sería el de Ricardo González Vigil, ¿no?, que es nuestro crítico literario más conocido a nivel peruano, y él claramente distingue y reúne y recopila los versos que, según su punto de vista amplio, documentado, pero no por eso no polémico, ¿no?, todo aquello que él llama poesía lírica. La lírica simplemente dice, acá tengo a la mano su libro, ¿no?, simplemente dice poesía peruana. Y claro, demuestra un gran conocimiento de la poesía peruana, pero está hablando de la poesía peruana lírica, solo la lírica. En cambio, cuando nos presenta su antología del cuento peruano, ¿no?, ahí simplemente nos está hablando de una variedad de lo que en el pasado remoto se llamaba la poesía épica.
en este caso el cuento, ¿no? Que es, dicho sea de paso, una especie, y por eso, claro, la esencia del cuento es narrar, contar. Pero ¿de dónde viene esto? Esto viene de muy atrás, a pesar de reconocer que el cuento también se inventó en la antigüedad. Recuerden ustedes que el cuento inicialmente fue oral. Debió surgir, dice Vargas Llosa cuando se preocupa de estas cuestiones, debió surgir pues en los tiempos primigenios de la humanidad, ¿no? Cuando ahí todos encerrados, como estamos encerrados ahora, bueno, tenían que ocupar el tiempo en algo. Ya una vez que hubiera transcurrido el día, ¿no? Y por eso en cierto momento surge la épica, surge estos mitos, estos cuentos, estas breves narraciones, basadas incluso en experiencias que podrían haber vivido estos antiguos y primitivos seres humanos, ¿no? Pero luego todo esto se va perfeccionando, pero no deja de volverse a eso a través de una película, a través de una novela, etc., ¿no? Es decir, la gran diferencia, o diríamos, el gran arma de la literatura, ¿cuál es? Con respecto al tiempo. El tiempo es imbatible, pero la literatura, de alguna forma, tiene esta ventaja. El tiempo real en el que vivimos, eso sí, nada lo puede cambiar. El tiempo se está consumiendo ahora, durante nuestra clase, a través de la exposición de estos conceptos. Claro, la magia de la tecnología hará que todo esto que yo estoy diciendo quede grabado y se pueda volver a ver. Pero como experiencia real, solo está ocurriendo una sola vez, en estos minutos que yo estoy consumiendo, ¿no? Acerca de este tema tan complejo que es el de nuestra disciplina y los conceptos que ustedes como críticos literarios, como literatos, manejan, ¿no? En cambio, en la literatura usted puede hacer añicos a esta temporalidad irreversible del tiempo real. Y por ejemplo, que para poner un caso reciente, la obra de nuestro querido escritor González Viaña, que algunos de ustedes han leído en el curso, y que ahí vemos que al presentar a González Viaña, además a un personaje tan conocido como es Garcilaso, ¿no? Entonces él decide, ahí está la libertad de la literatura, decide comenzar la novela cuando ya Garcilaso está viajando a España. No, se toma esa libertad de usar un orden no lineal. Entonces, el tiempo de la novela es un tiempo diferente al tiempo real, ¿no? Bueno, entonces, como lo que queremos es centrarnos en la lírica, vamos avanzando. Después de haber, presentado una visión somera de lo que abarca la literatura en tanto universo verbal y artístico susceptible de conocimiento, vamos a concentrarnos en la exposición de lo que hemos denominado poesía lírica, puesto que en clases recientes nos hemos concentrado en el estudio de la poesía peruana. Pero como ella forma parte de un mundo mayor, reiteraremos ciertos conceptos a fin de establecer un punto de vista teórico y de análisis acerca de algún texto que pertenece a los límites de la poesía lírica. Como sabemos, Octavio Paz, en su conocido libro El arco y la lira es, ¿no? Acá disculpen, yo me he equivocado. El arco y la lira, ya le he agregado sílabas. Ustedes conocen ese famoso libro, e incluso me parece lo tienen en el aula virtual, porque creo que en algún momento, sí, yo también acá lo tengo a la mano, ¿no? Lo tengo a la mano y me voy a permitir
leer unos parrafitos para que vean que la actualidad de lo que estoy hablando, ¿no?, sí tiene sentido, ¿no? Que siempre hay que volver a las raíces de algo, ¿no? Y a caer en solamente voy a leer, aquí cuando habla de poesía, está hablando en el sentido griego, ¿no? Está hablando en el sentido griego, en el sentido antiguo, ¿no? Aunque, claro, luego actualiza su discurso, ¿no? Pero dice, la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Y eso que acaba de decir Octavio Paz es válido para una obra épica, para una narrativa, para una obra lírica, para una obra dramática, etc., ¿no? Bueno, dice, operación capaz de cambiar al mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza. Ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro, pan de los elegidos, alimento maldito, aísla, une, invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente, expresión histórica de razas, naciones, clases, niega la historia. En su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito, experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido, hija del azar, fruto del cálculo, arte de hablar en una forma superior, lenguaje primitivo, obediencia a las reglas, creación de otras, imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la idea, locura, éxtasis, logos, regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo, la Divina Comedia, por ejemplo, ¿no? Enseñanza moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo, voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del silencio, pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema es una careta que oculta el vacío, prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana, ¿no? Y aquí él diferencia pues entre el poema en sí y digamos, lo dice, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar del soneto, es un tipo de poema, ¿no? Pero el soneto en sí, solo en sí, no es un poema, no. Al soneto hay que ponerle una emoción, hay que ponerle un ingrediente, ¿no? Solo usted puede decirle a ustedes, a ver, por favor, como ejercicio, les digo en este momento que hagan un soneto. Y ustedes van a tener la regla, pues ya saben que el soneto tiene 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿no? Que deben ser 14 sílabas distribuidas en 4 estrofas, 2 cuartetos, 2 tercetos. Pero debe decir algo, ¿no? No basta con que ustedes sepan todos los conocimientos, no basta con que ustedes sepan que tiene rima, ¿no? De diferente tipo, que tiene ritmo, que tiene métrica, no. Y les voy a poner una prueba.
le voy a poner una prueba de que todo esto, de lo que estamos hablando, tiene un sentido, ¿no? Este libro que ustedes ven aquí, ¿no? Es un libro muy interesante de un poeta lírico, ¿no? Ya lo estamos clasificando. No cabría calificar a Oscar Hahn como un narrador, no sé. Es crítico literario, sí, me consta, y de los buenos, pero sobre todo es poeta. Miren ustedes, y es un poeta moderno, o sea, es un poeta nacido el año 38 en Chile, ¿no? Y claro, generalmente los poetas actuales prefieren ya no utilizar el soneto. Ya el soneto ya le resulta una forma muy anticuada, ¿no? Entonces ya, ahora además la poesía es libre, ¿no? Entonces ya no hay, como en esos viejos tiempos de los que he hablado, estas divisiones puntillosas, el epigrama, el soneto, la décima. No, ahora la libertad es absoluta. Y una prueba es este autor, ¿no? Que ejerciendo esa libertad de poeta contemporáneo, ¿no? Sin embargo, él, lo veo en sus extraordinarios textos, lo veo que él le sigue teniendo amor al soneto, que es una forma literaria, pero, repito, al soneto hay que ponerle algo. Igual pasa con el cuento, ya está, ya la narranología ya abordó todos los elementos, ¿no? Todo en teoría se sabe, pero el asunto es la creación en sí misma, ¿no? Entonces, lean con atención, miren este verso, este soneto, este es un soneto. Ustedes que tienen el oído ya entrenado, ¿ya? Y luego yo les voy a preguntar a ustedes, o sea, voy a releer el texto y ustedes me van a decir qué es lo que nos dice este poeta en un soneto, ¿no? Que se llama así, de este modo. Ahora, él, por ejemplo, como poeta, tiene la libertad de no usar comas. Él no usa comas, en muchos casos las usa y en otros no. Entonces, por ejemplo, este poema, para que ustedes lo entiendan un poco mejor, es una especie de oración, ¿no? Es una especie de mensaje, como si yo les enviara a ustedes un mensaje en este momento, vamos a decir como si yo fuera Oscar Hahn, voy a asumir ese rol que no me corresponde, pero lo hago para que entiendan que en este momento estamos estableciendo una suerte de comunicación poética. Yo soy, como a usted le gusta la terminología, el locutor, ¿no? El locutor. Y ustedes serían los alocutarios, si quieren ponerlo. Pero en esencia, sí, digo, acá tenemos el texto, el soneto, el texto en sí, creado por el autor, ¿no? No hagamos esa distinción, el autor real, el templista. Al final sabemos que este es un poema de Oscar Hahn, ¿no? Lo que pasa es que a veces la crítica tiende a sobredimensionar los conceptos y establece unas diferencias excesivamente sutiles, como si detrás de todo gran poema no existiera un ser humano. Entonces, atentos, estamos estableciendo en este momento esta relación en la que está el poema, este texto, detrás de ese texto está el autor, y están ustedes, están en la clase, ¿no? Y entonces les voy a leer un soneto. Ya ustedes saben que esa es la forma que ha empleado Oscar Hahn en este texto, reconocidamente de carácter
literario y que se ubica dentro de la lírica. Porque aquí no habría otra forma de leer este texto si no fuera en modo lírico, ¿no? Decir esta expresión alude a que ustedes, críticos literarios, cuando yo les digo, lean un cuento de Ribeiro, ¿no? Y lo han leído, lo han expuesto. Entonces, en ese caso estaban trabajando en modo narrativo, en modo épico, si pensamos en el término antiguo, ¿no? Ahora estamos comunicados en modo lírico, ¿no? Entonces yo, en modo lírico, voy a leer el texto y les voy a pedir a ustedes, lo voy a leer 2 veces, sabiendo de antemano, ustedes y yo, que estamos frente a un soneto, así que sobre todo, pongan atención en la parte auditiva, en la parte rítmica, ¿no? Como el soneto es una forma que transmite algo, y que lo que transmite este soneto a mí me parece que es relevante. Relevante sobre todo para ustedes y para mí, que somos parte de ese mundo, que es la literatura, que como hemos visto, viene de hace miles de años. ¿Quién inventó el soneto? No lo sé, yo no lo sé. Creo que fue en la época del Renacimiento o algo así. Pero vean ustedes, siempre el ser humano ha querido ser siempre inventivo, creativo. Y entonces miren, desde que se inventó el soneto, ¿por qué diablo alguien inventó el soneto? No lo sabemos, es un secreto. Pero algo habrá pues que hizo que el soneto haya quedado de las formas tradicionales de la poesía, una de las pocas que se utiliza hasta hoy. Y acá está la prueba, ¿ya? Lo que sí le voy a pedir, por favor, es la participación de ustedes, porque acá está presente Mitma, está presente Piñán, está presente Maldonado, está presente Mozo, es decir, está el auditorio de los que habitualmente vienen a clase, ¿no? Bueno, ¿qué dice este? No es un soneto complicado, ¿no? Pero quiero que ustedes, que son lectores competentes, ustedes que son avesados lectores, me digan luego en sus propios términos, en sus propias palabras, ¿no? Mitma, Piñán, Maldonado Galindo, Mozo, Pizarro, creo que son los que están presentes hoy día. Leo estos versos, ¿ya? Lo voy a leer 2 veces. El título, ya dije, es Lee, Señor, mis versos defectuosos. Y claro, gramaticalmente hablando, acá en el título, después de lee, debería haber una coma, ¿no? Y después de Señor, debería haber otra coma. Pero como Oscar Hahn es libre, no se somete. Y este poema en el fondo es eso. Trata de establecer una relación de comunicación. Y eso es lo que hace el poeta. Yo veo a la poesía así, como un acto de comunicación. Claro, un acto profundo. Un acto que, como un ritual, veo yo a la poesía, ¿no? Un ritual, un ceremonial, una transferencia, ¿no? A través de las palabras hay una transferencia de sentidos, hay una transferencia de trascendencias, de vivencias, de emociones, de sentimientos, como acabo de decirlo momentos antes al referirme a la poesía lírica. Entonces, fíjese cómo trabaja mi querido amigo Oscar Hahn. No es mi amigo por si acaso, pero lo aprecio mucho. Dice así, atentos, ¿ah? Lee, Señor, mis versos defectuosos, que quisieran salir, pero no salen. Ya ves
qué poco valen mis esfuerzos y mis desdichas, ay, qué poco vale. Aquí hemos terminado el primer cuarteto. Vamos con el segundo cuarteto. Con tu ayuda saldrían universos de palabras preñadas, pero salen débiles, moribundos estos versos. Deja que el último suspiro exhale. Ahí termina el segundo cuarteto. Ayúdame, Señor, que no zozobre en la mitad de este terceto pobre, Mira estas ruinas, palpa su estructura, dónales lo que tengas que donarles, y la vida que yo no supe darles, dáselas tú, Señor, con tu lectura. Ahí está. Lo voy a leer otra vez para poder generar algunos comentarios de parte de ustedes que, como repito, son personas conocedoras, ¿no? Entonces, lo voy a leer así, con esa calma. Ya saben que cada vez que hago una pausa marcadita, está terminando, porque estos deben ser versos endecasilábicos, muy probablemente, sea un soneto tradicional para describírselos. En el primer cuarteto riman el verso 1 con el verso 3 y el verso 2 con el 4, la rima cruzada, ¿no? Fíjese, defectuosos rima con esfuerzos y salen rima con valen. Luego en el segundo cuarteto es la misma rima, ¿no? Universos rima con versos y salen rima con exhalen, ¿ven? La misma terminación. Miren qué riguroso, miren qué rigurosa la forma. Y luego en el primer terceto dice, la rima es, en el primer terceto es verso 1, verso 2, la misma rima, zozobre, pobre. El último verso del primer terceto es estructura, o sea, ura sería, ¿no? Y en el último terceto dice, rima, les, ura, ¿no? Entonces vean, ha cuidado todos estos aspectos y ahora después de vean cómo en la literatura todo es forma, todo es composición, ¿no? Y ahora sí, leo otra vez, por favor. Estamos dentro de los dominios de la poesía lírica, llamada así en los tiempos antiguos a los cuales guardamos respeto, ¿no? Bueno, dice, lee, Señor, mis versos defectuosos, que quisieran salir, pero no salen. Ya ves qué poco valen mis esfuerzos y mis desdichas, ay, qué poco valen. Con tu ayuda saldrían universos de palabras preñadas, pero salen débiles, moribundos estos versos. Deja que el último suspiro exhale. Ayúdame, Señor, que no zozobre en la mitad de este terceto pobre. Mira estas ruinas, palpa su estructura, dónales lo que tengas que donarles, y la vida que yo no supe darles, dásela tú, Señor, con tu lectura. Bueno, ya lo han oído hasta 2 veces, me he esforzado de leérselos de la forma más didáctica posible, considerando que ustedes son
conocer de estos secretos, ¿no? Y entonces sí me gustaría oír qué es lo que... Además que, sí, no lo tiene, no lo he puesto, lamentablemente lo descubrí después, pero tiene relación con lo que estamos haciendo. A ver si tienen alguna idea. Y después ya de esta referencia al poema de Han, vamos a hacer referencia a los tipos de poesía lírica según el predominio de una función verbal. Pero antes sí me gustaría escuchar algunas pequeñas expresiones acerca de este soneto que ustedes han escuchado. ¿Algún comentario, no? ¿Algún comentario tendrán? ¿Alguna inquietud habrá despertado en ustedes cuando él dice, por ejemplo, ¿no? Cuando dice, lee, Señor, mis versos defectuosos, lee mis versos defectuosos, ¿no? Y, bueno, a ver, los escucho. Profesor. Sí. Sí, es muy interesante este poema porque podríamos tal vez catalogarlo como algo metapoético, metapoesía. Claro, sí. En torno a la propia escritura. Claro. Y pide a alguien superior, ¿no?, que le ayude en este proceso de creación. Pero también se puede ver cómo es que el locutor problematiza el límite del lenguaje, ¿no? Porque él mismo dice que no pueden salir palabras preñadas. Ajá. Es decir, palabras que tal vez pueda abarcar todo el significado que él quiere, ¿no?, claro, mostrar ante el resto. Sí. Sí, sus observaciones son muy pertinentes. En efecto, es un arte poética, ¿no? Porque se refiere al hecho mismo de estar escribiendo, ¿no? Está escribiendo, pero está escribiendo y alguien lo está oyendo. Ese señor es el lector, ¿no? Porque dice al final, dónales lo que tengas que donarles, y la vida que yo no supe darles, dásela tú, Señor, con tu lectura. Quiere decir que todo autor, en todo texto que nos hace llegar a través de una forma afirmativa, interrogativa, apelativa, persuasiva, etc., nos está transmitiendo su vida a través de esas palabras, ¿no? Entonces sí es un poema muy, muy bonito. Después en otro momento se lo puedo pasar, pero no sé si alguien quiere agregar algo más. Bueno, seguimos. Nadie más ha querido decir algo. Ya. Entonces, ustedes, asumo pues que ustedes conocen bien a Jacobson, y Jacobson habló de cómo el lenguaje tiene una serie de funciones, ¿no? Una serie de funciones, que el lenguaje tiene varias funciones, y esto es verdad, ¿no? Esto es verdad. Entonces, precisamente en esas renovaciones de los paradigmas, esas renovaciones de las conceptualizaciones acerca de esas funciones que tiene el lenguaje, ¿no? La función expresiva o emotiva, la función apelativa, la función referencial. En base a eso, he establecido yo una pequeña clasificación de los tipos de poesía lírica, según el predominio de una función verbal. Porque lo que ocurre en la práctica es que en un poema pueden estar presentes todas las funciones del lenguaje, ¿no? Que por lo menos son 6, pero una será la predominante, una será la que pese más que las otras, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esa propuesta que hace Jacobson,
acerca de las funciones del lenguaje, hemos elaborado una propuesta operativa acerca de los diversos tipos de poesía que podemos encontrar en nuestra tarea de lectores de lo mismo, ¿no? De lo mismo. Entonces acá viene esta clasificación que ustedes la tienen a la mano y que podrán mejorarla también, por cierto. Dice, en la página 2, dice 2.1, ¿no? Es la clasificación. Predominio del yo, ¿no? Lo acabamos de ver en el poema. Cuando hay predominio del yo, ¿no? Estamos hablando de la función emotiva o expresiva. Se le llama de estas dos maneras, ¿no? Emotiva, expresiva. En esta modalidad, muy difundida y que se equipara con el concepto general de poesía, ¿no? Por ser lírica, ¿no? Percibimos que el yo poético o voz lírica plasma en el poema, breve o extenso, en verso medido o en verso libre y aún en prosa poética, plasma sus vivencias, sentimientos, nostalgia, deseos, es decir, todo aquello que forma parte de su mundo interior y que se exterioriza gracias al poema. Cabe percibir una actitud evocativa, es decir, puede referirse a algo que ya ocurrió, presencial, algo que está ocurriendo en este momento o que está prediciendo algo que ocurrirá. Veamos algunos ejemplos, ¿ya? Y yo les pediría que ustedes vean, que hagan un pequeño análisis contextualizando un poco el poema, que quizá lo conozcan, por supuesto. Es un poema de Alejandro Romualdo, ¿no? Entonces, díganme ustedes, después de escuchar, porque solamente son dos, probablemente sea un soneto, pero aquí solo he transcrito los dos cuartetos porque me parece que son suficientes para someterlo a este examen que ustedes quiero que le hagan, ¿no? Como un ejemplo de un poema en el cual predomina el yo, lo que el yo quiere, lo que el yo desea, lo que el yo espera, lo que el yo predice. Y este poemita va muy a tono con el momento actual. Con este momento me refiero a esta situación de encierro en la que vivimos. Diera la impresión al leer este poema, ¿no? Por el propio título, que Alejandro Romualdo en el pasado hubiera vivido algo que nosotros ahora estamos viviendo. Por eso también los invito a hacer una pequeña interpretación. Estoy seguro que ustedes, que son grandes lectores, conocen el poema. No tengo a la mano la obra de Romualdo, la tengo aquí dentro, pero no voy a ir a buscarla ahora. Pero el fragmento es breve, ¿no? Dice, el poema a propósito se llama de este modo, curioso, ¿no? Coloquial. Se llama A otra cosa. A otra cosa. ¿Ya? Así se llama el poema. Entonces dice, basta ya de agonía. No me importa la soledad, la angustia, ni la nada. Estoy harto de escombros y de sombras. Quiero salir al sol, verle la cara al mundo,
y a la vida que me toca. Quiero salir al son de una campana que eche a volar olivos y palomas y ponerme después a ver qué pasa. ¿No? Es un fragmento del poema de Alejandro Romuald. Pero ¿no les parece a ustedes que, y lo voy a releer, no les parece que lo que él está sintiendo, la emotividad que se percibe en este fragmento, corresponde a una situación como la que estamos viviendo, lo cual nos hace pensar pues que la literatura no es tan fictiva, que la literatura tiene nexos con la realidad, ¿no? Leo el poema para que puedan hacer algún comentario. Dice, a otra cosa, es el título, ¿ya? Después vamos a hacer incluso un análisis de esa expresión que ustedes, o yo, cualquiera, puede emplear, ¿no? A otra cosa. Es una expresión coloquial. Dice, basta ya de agonía. No me importa la soledad, la angustia, ni la nada. Estoy harto de escombros y de sombras. Quiero salir al sol, verle la cara al mundo y a la vida que me toca. Quiero salir al son de una campana que eche a volar olivos y palomas y ponerme después a ver qué pasa, ¿no? Ahí está, se los he leído con toda la emoción posible, con toda la fuerza. No sé qué ustedes que manejan también los conceptos del acto elocutorio y todos estos conceptos, ¿cómo podrían caracterizar en tanto forma a este pequeño texto que parece estar constituido por dos cuartetos, nada más? Pero vean el tiempo también, vean el tiempo, vean el contenido, vean la vida que ha puesto aquí Alejandro Romualdo en este poema, que no sabemos en qué momento lo escribió, en qué circunstancia de su vida, pero lo que dice aquí está vigente en lo que hoy ocurre acá. Esa es la magia de la literatura, a mi modo de ver. Y me gustaría entonces que hicieran algunos comentarios acerca de esta breve expresión emotiva que hace nuestro querido Alejandro Romualdo. ¿Qué les parece? ¿Cuándo usa, a ver, señorita Piñán, cuándo usa generalmente uno esta expresión coloquial? Bueno, la pregunta es para todos en realidad, ¿no? ¿Cuándo dice uno ya a otra cosa? Bueno, profesor, en este caso, teniendo en cuenta la poesía, el poema, perdón, sí hay un tono imperativo, ¿no? Un tono imperativo, un tono de hastío, al ver ya tanta, como dice él, ya tanta agonía, tanto desastre, tal vez tanta tristeza, ¿no? Es muy interesante porque él dice que va a salir, ¿no? Con toda la emoción, no quiere salir al sol, ver la cara al mundo, todo, pero después de eso, después de esa salida, ¿no?, grandiosa, recién se va a poner tal vez a reflexionar o ya verá lo que pasa, ¿no? Como que hay un azar, ya él se entrega al destino, pero ese destino tal vez que él no tiene idea de lo que pueda pasar, no importa en estos momentos, ¿no? Sí, pues él sí. Ya, este futuro ya no le interesa, ya verá después qué pasa, como él dice de manera coloquial. Claro. Este poema, buen análisis, señorita. Este poema está escrito en presente, ¿no? No está hablando de un pasado,
está hablando de un proceso, es decir, que el poema, como en el caso también del poema de Han, nos lo está, como usted decía, es un poema imperativo, ordena algo, ¿no? Trata de conmover. Por eso dice, ¿no? Basta ya de agonía. No me importa la soledad, la angustia, ni la nada. Estoy harto de escombros y de sombras. Quiero salir al sol, verle la cara al mundo y a la vida que me toca, porque a todos nos toca una vida, que es la que ustedes están viviendo ahora, ¿no? Quiero salir al son de una campana que eche a volar olivos y palomas y ponerme después a ver qué pasa. Todos estamos en este momento, ¿no? Ahora estamos encerrados y verdaderamente querríamos decirle a Alejandro Romualdo, coincidimos contigo. Queremos que este cambie. Lo que propicia este poeta, después le puedo dar el dato, con este poema es un cambio en su actitud como poeta. Porque hasta antes de este poema que se llama A otra cosa, su poesía era más bien leve, suave, pacífica, tranquila, equilibrada, como que trataba de no hacer olas, como decimos, ¿no? Pero en cierto momento Romualdo cambia de actitud, ¿no? Establece otra manera de comunicación, porque acá se está comunicando con los lectores y está diciendo, ¿no? Estoy harto de escombros y de sombras, como estamos ahora, ¿no? Estamos en un mundo de sombras y de escombros. No le vemos la cara al sol, ¿no? Y sí queremos verlo, ¿no? Y a la vida que me toca, porque ahora esta vida en la que vivo me limita mucho, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos ha limitado bastante. Y vemos que este poema de Alejandro Romualdo se podría... Está, por si acaso, en la antología de González Vigil, sí, está en la página, si no me equivoco, está en la página 613, ¿no? Alejandro Romualdo, gran poeta, gran, extraordinario poeta, ¿no? Entonces, esa era la idea. Luego, por ejemplo, acá que lo tengo acá a la mano, lo voy a leer también, como acá también yo creo que hay una actitud emotiva, ¿no? Emotiva, lírica. Me parece que alguno de los expositores en una clase anterior leyó este poema, ¿no? Lo cual no invalida que ahora yo lo también lo pueda mencionar. El poema es Tristitia, el famoso Tristitia de Valdelomar, que dice: mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza, ¿no? La muerte del sol. En la mañana azul al despertar sentía el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso perfumado del mar. Y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste y la alegría nadie me la supo enseñar. ¿Se dan cuenta? También la misma actitud, ¿no? Lírica, emotiva, emocional. Bueno, nos quedamos aquí por hoy día. Ustedes tienen el material, pueden revisarlo. Por favor, si quieren agregar ejemplos, elementos, con todo gusto. Ahí nos quedamos.